Cordial saludo, me presento, mi nombre es Wilder Nicolás Lozano Barrero, estudiante de agronomía inscrito al programa de microbiología de suelos. A continuación voy a presentar los resultados de la columna de Winograsky mediante la simulación de un ambiente microbiano. Entonces los materiales que se utilizaron para realizar este experimento fueron una botella PET transparente, bandas de caucho, papel vinipel, sustrato de suelo rico en materia orgánica, papel periódico como fuente de carbono orgánico, tiza como neutralizador del pH y por último sulfato de azufre para el proceso de reducción de las bacterias del azufre, generando las condiciones adecuadas para la proliferación y crecimiento de estos microorganismos. Entonces, en la tercera semana se observan los siguientes resultados, donde podemos determinar que aparecen microalgas, de las bacterias más antiguas de nuestro planeta y las que ayudaron a crear el molde o la capa de oxígeno en la cual nosotros podemos sobrevivir. Entonces aquí vemos una forma de fermentación, ¿sí? Y cómo se realiza esta fermentación mediante la reducción de sulfuros de hidrógeno, ¿sí? Por medio de las bacterias reductoras, que son de sulfovibrio y de sulfomonas, las cuales generan electrones mediante la oxidación de estos compuestos. Al generar estos electrones, las bacterias que se encuentran en la parte óptica o en la parte superficial, estas algas cianobacterias, mediante esta donación de energía, ellas rompen la molécula de agua, produciendo oxígeno y al mismo tiempo regenerándose para poder seguir su crecimiento. Entonces aquí vemos las partículas de oxígeno o moléculas de oxígeno mediante la microbiana y las microalgas que se encuentran en la parte superficial de la columna. Recapitulando, encontramos primero que todo en la parte superficial, en la parte las bacterias o algas o bacterias. Encontramos en la parte intermedio microaerofila las bacterias Chromatium, reductoras de sulfatos. Encontramos en la parte inferior, en la parte anóxica, las bacterias de sulfovibrio de sulfomonas, reductoras de compuestos de hidrógeno o sulfuros pesados. Entonces aquí vemos una interacción sistemática entre las bacterias. Recordando literatura, las cianobacterias son las principales aportadoras de oxígeno en la Tierra. Hace 3.000 millones de años aportaron al medio ambiente o a la atmósfera para crear las condiciones favorables en el desarrollo del ser humano. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de la fermentación y de la producción de oxígeno mediante estas tres fases. Ya por último, en la semana sexta encontramos entonces aquí vemos por qué se pone rojiza, porque pues como dije anteriormente, este experimento gira más que todo en las bacterias reductoras del azufre, Chromatium, las cuales reducen el azufre en forma de sulfuros de hidrógeno, donde los encontramos aquí en la parte inferior. Aquí se ven unas partes grises, oscuras, ¿sí? Porque pues aquí se encuentra el hierro, derivados de hierro y molibdeno. Entonces, mediante las bacterias reductoras generan electrones para la proliferación de las bacterias que se encuentran en la parte superficial. Como tal, vemos las algas que ya se han convertido en color rojizo, derivados de las altas concentraciones de azufre, ¿sí? O las reducciones de las bacterias del azufre. Entonces aquí vemos el ciclo del azufre claramente cómo ocurre y cómo para poder generar esto también el ambiente adecuado para su crecimiento. Entonces les agradezco por su atención prestada. Muchas gracias.